Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hoy para compartir este encuentro que se ha titulado La enseñanza del derecho a través del cine y que va a contar con la participación de los doctores Gabriel Vitale, Juan Manuel Matera y Gabriel Ignacio Anituá. Antes de dar inicio, como siempre en las actividades del instituto, les comparto en el chat un enlace para que puedan ir entrando allí. Es el aula del campus de este curso. Ahí pueden acreditar su participación en este encuentro y a partir del horario en el que termina la charla van a poder descargar su certificado de participación. También allí van a encontrar una cantidad de material que nos han compartido los expositores de este encuentro para que puedan descargarse sobre el tema que se va a dar hoy, que como les decía, es la enseñanza del derecho a través del cine. Ahora bien, va a tomar la palabra el doctor Gabriel Vitale, juez de garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Bueno, muchas gracias, Camilo Fasano, por permitirnos llevar adelante esta jornada de la enseñanza del derecho a través del cine. Gracias a la Suprema Corte de Justicia por justamente habilitar el Instituto de Estudios Judiciales y poder llevar a otras dimensiones la enseñanza del derecho y las posibilidades que tenemos de discutir y de pensar, no solamente problemáticas, sino también tensiones, situaciones, esquemas que nos sirvan para repensar lo cotidiano, que nos sirva para pensar cuestiones que han pasado o que hemos transitado para poder encontrar seguramente un futuro más justo y hacerlo a través del cine. La verdad que es una posibilidad y es un agradecimiento que le hacemos especialmente al Instituto de Estudios Judiciales. Como adelantó Camilo, en el campus no solamente va a estar la grabación posterior de la jornada con los distinguidos colegas que me toca presentar luego, sino que también se va a encontrar material académico que justamente ha sido el soporte y el sustento de lo que fue la generación de esta jornada. Y con esto me gustaría compartir con las personas que se encuentran actualmente en el campus. Nosotros desde la Universidad Nacional de La Plata, al ser profesor ordinario de la materia de Derecho Penal, y buscando intentar de sobrepasar y seducir a cada uno de los alumnos y las alumnas para intentar de volcarlos no solamente a las cuestiones jurídicas, sino también a los conflictos, a las tensiones, a los diferentes escenarios que podrían plantearse en su vida profesional o en su vida cotidiana y cómo resolverlo a través del derecho. Hemos emprendido con ayudantes graduados, ayudantes diplomados, varios de ellos se encuentran con nosotros en el campus actualmente, ayudantes alumnos, profesores de otras materias, jueces, fiscales, emprendido a través de la Universidad Nacional de La Plata la utilización de los libros de cátedra para justamente incursionar en cine y derecho penal, delitos en el séptimo arte, que fue el primer libro 2023 que pudimos llegar a la luz a través de un trabajo mancomunado, o Luz, Cámara, Acción Típica, toma 2, que es justamente la segunda versión de los delitos, pero pensado muy relacionado con la función pedagógica que es la que tenemos nosotros desde la universidad, desde la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, que es EDULP, y la posibilidad de buscar mecanismos y cuestiones que lleguen a incentivar a los y las alumnas a la posibilidad de incursionar sobre estos temas para intentar bueno, en nuestro caso, del mundo de derecho penal, no solamente analizar la conflictividad penal, no solamente analizar los elementos subjetivos, objetivos, las figuras, sino poder meternos en cada una de esas figuras penales analizando desde el cine contemporáneo, cine clásico y también
tramos de literatura, tramos hasta de la propia Biblia o del Corán. Entonces, en ese recorrido que venimos realizando con los y las compañeras del equipo de cátedra que conformamos equipo de investigación para poder profundizar estos temas, tuve la posibilidad de conocer a Gabriel Ignacio Anitúa y a Juan Manuel Matera en diferentes espacios y en diferentes lugares. Y entonces fue con ellos que empezamos a trabajar en la idea desde hace aproximadamente 6, 7 meses, empezar a darle forma a esta jornada que estamos llevando adelante, justamente porque son dos referentes importantísimos a la hora de combinar estos temas que estamos llevando adelante. En el caso de Gabriel Ignacio Anitúa, yo digo, me trabo porque yo le digo Iñaki y lo quiero hacer lo más formal. En el caso de Iñaki, él es director del doctorado de Derechos Humanos, donde yo estoy realizando mi doctorado en la UNLA, es doctor en Derecho por la UBA, máster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, diploma de Estudios Avanzados de Derecho Penal en el País Vasco, licenciado en Sociología, profesor titular regular de Derecho Penal y Política Criminal en la UNPAS, adjunto regular en la UBA, cubrió diferentes cargos judiciales en su recorrido dentro del Poder Judicial hasta llegar a ser defensor público oficial desde 2013 al 2022. Es investigador del CONICET, publicó diferentes libros relacionados con las teorías criminológicas, reflexiones sobre política penal, pero me voy a los últimos del 2024 relacionados con el mito de la benevolencia en la democracia argentina y los problemas de la violencia punitivista, y el que más nos ocupa para la jornada, que es justamente proceso penal, cine y justicia. Y en el caso de Juan Manuel, también gustísimo de poder tenerlo en este espacio con nosotros. Yo le agradezco también profundamente que nos acompañe. Es prosecretario letrado de la Sala A en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, es titular en las materias de Civil 3 en la Facultad de Concepción del Uruguay, dicta seminarios de Derecho Público y de Derecho Privado, es profesor de la materia de Literatura y Derecho en la Universidad de San Isidro, ejerció como docente en la UBA, en la UCA, fue coordinador internacional de la Academia de Intercambio de Estudios Judiciales. Aparte, hace más de 10 años que se realiza el tema que estamos abordando hoy, que es la historia del cine y del derecho, que va replicando por las diferentes provincias. Una agenda muy complicada que realmente agradecemos que nos haga el espacio para acompañarnos, especialmente en el ámbito cultural. Dicta el curso de Mitología, Literatura Clásica y Derecho. Dictó entre el 2020 y 2021 el rol de la historia, el rol del derecho en la historia de la civilización. Es autor de varios artículos de literatura clásica, mitología y derecho, y es autor de Cuentos del Olimpo, algunos apuntes sobre literatura clásica, mitología y derecho, algunos apuntes sobre cine y derecho, y el rol del derecho en la historia de la civilización. Ya hemos conversado, obviamente, con Juan y con Iñaki de la organización. Durante 30 minutos, Iñaki va a comenzar su exposición. Luego de los 30 minutos, Juan va a seguir con su exposición con un power que nos acompañará, y después, en todo caso, seguimos por intermedio del chat para luego hacer, si están interesados, preguntas o aclaraciones con respecto a alguna de las exposiciones que han realizado los expositores. Desde ya, gracias Iñaki, gracias Juan, gracias al Instituto de Estudios Judiciales por permitirnos compartir este espacio. Iñaki, te doy el bastón de mando, así que... El micrófono me das. Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Camilo, y gracias Juan Manuel también, y gracias a todas y a todos acá. Angelina, veo muchas caras conocidas, los veo chiquititos, pero te agradezco que estén en vivo y en directo compartiendo este espacio. Es parte esta conversación de algo que ya mantenemos con Gabriel desde antes. Estuvimos en
en Mar del Plata hace poco, hablando de nuestros libros y de esa relación entre el cine y el derecho penal, o la enseñanza del derecho penal. En efecto, ya lo mencionó Gabriel, pero compilé una trilogía de libros. Su primer ejemplar fue este, Teorías Criminológicas, Cine e Historia, que se publicó en el 2022 por Editorial Didot. Y en el 2024, el que mencionaba Gabriel, de Proceso Penal, Cine y Justicia, a lo que acompañará, y ya tenemos hasta portada, que es, como ven, de un color lila, el rojo, verde y violeta, reivindica valores de fraternidad, de igualdad y también de libertad, por supuesto. Ese tercer volumen tiene que ver con el derecho penal, el cine y algunos delitos. Y así intentamos aproximarnos con 50 películas a los temas que nos parecen más importantes en esta materia de la criminología, del derecho procesal penal y del penal de fondo y también los delitos en particular. Obviamente no agotamos todos los temas y lo que menos agotamos son todas las películas. Algunos decían, son las 50 películas que un penalista tiene que ver. No, son algunas de esas infinitas películas que un penalista puede ver y le van a despertar infinitas reflexiones, pero que también van a ayudar para la enseñanza, que es lo que creía que parecía importante para que discutiéramos hoy, ¿no? ¿Por qué pensar en este formato de la ficción y la ficción audiovisual para la enseñanza del derecho? Y en verdad, al hacerme esta pregunta, digo al revés, digo, ¿y por qué no? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo? ¿No? ¿Cómo no hacerlo pensando desde nuestras probablemente primeras visiones de películas estadounidenses y que nos llevaron a elegir esta profesión muchas veces? Al menos en mi caso, yo veía series como Petrocelli o algunas películas y yo quiero hacer esto. Eh, Después esto se vincula con series o películas de alguna mayor calidad y probablemente cuando estudiábamos esto nos hacía un poco de ruido, pero esto no tiene que ver solo con la historia o las historias personales, sino que incluso podemos eh, verlo en la historia de la enseñanza del derecho, ¿no? Podemos pensar desde que surgen las universidades, ¿no? Siglo XII, Bolonia, las primeras universidades europeas, como esa enseñanza no era solamente impartir lecciones y por tanto lecturas, alguien que leía en voz alta y que hacía algún comentario, sino que también tenía que ver con actuar esas lecciones. Y cómo actuar o cómo transferir estas ideas era uso común en esas primeras universidades medievales, y donde tenemos mayor presencia de esa relación es incluso que perduran hasta el día de hoy, son en las universidades británicas, ¿no? Oxford, Cambridge, e incluso en aquellas barras en donde se formaban los barristers, aquellos abogados que eran especialmente llamados para intervenir en audiencias. Digo a propósito el nombre, este, lugares en los que se iba a escuchar y se iba a ver cómo actuaban estos advocatus, los que le daban la voz al que tenía algún interés particular en esa cuestión. Y por eso no es de extrañar que esa reflexión sobre las obras de ficción era esencial en la formación de estos abogados y luego los barristers. Dicen que, por ejemplo, todo el teatro clásico, el que sigue siendo actual y sigue siendo fuente de películas y de series, el de Shakespeare, el de Marlowe, formaba parte de esa formación de abogados en esas barras inglesas del siglo XVI, por ejemplo. Y de hecho esas temáticas, pienso en Shakespeare, ahora siguen formando parte de la serie que consumimos. Estoy viendo ahora a la vez Succession y Yellowstone, y las dos son Ray Lear. Lo que está ahí es Ray Lear, es lo mismo que Shakespeare nos expone en esa obra de teatro, que no era bueno, luego era para difundir a públicos más amplios, pero en principio estaba pensando en ese público que efectivamente distinguía claramente la ficción de la realidad, pero esa ficción le servía para pensar mejor políticamente y jurídicamente también. Digo, esto probablemente tiene que ver con que en esas universidades, las del tipo anglosajón o de esa tradición, la enseñanza del derecho está estrictamente vinculada en el presente a la cinematografía, ¿no? Hay asignaturas en universidades inglesas y también estadounidenses que se llaman así, Law and Films, el derecho y las películas. Y están efectivamente reflexionando sobre algunas películas que
traen los estudiantes previamente y algunas que incluso ven en esas mismas prácticas. Esto es habitual en ese mundo, en el mundo anglosajón, y también más recientemente vemos cambios en los planes de estudio que incorporan materias por el estilo en Alemania, en Italia, en España incluso. España, donde también hay, por cierto, están publicando obras parecidas a las que intentamos hacer nosotros, o que intentamos hacer con Gabriel. Digo, pienso en la colección que tiene Tirán Leblanc y que encabeza el catedrático Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en Valencia, que tiene gran cantidad de volúmenes sobre películas en concreto, sobre problemáticas vinculadas con el cine, o la obra de Benjamín Riballa, otro catedrático de Filosofía del Derecho, que especialmente hace uso en los grados y en el posgrado de esta estrategia de vincular el cine con problemas en general del derecho, y luego veremos la especificidad del derecho penal o otras de las disciplinas. Tal vez hay algo más de resistencia en esto, sobre todo por el influjo del positivismo. Pensamos en la tradición francesa, pero cómo influye incluso en las disciplinas o asignaturas en las que se imparten en Latinoamérica y en España también el derecho. Es como toda la verdad, una idea napoleónica, ¿no? De que lo que sin saber es esa ley que está codificada, lo que vamos a enseñar es el código. O sea, hay un código penal, derecho penal, un código procesal penal, derecho procesal penal, el código civil es muy largo, lo dividimos en Civil 1, obligaciones reales, contratos, familia, etcétera. Pero estamos enseñando el código porque ahí está todo. Nosotros sabemos que es falso. De hecho, la propia Francia, la educación en Francia están cambiando esa dinámica, asemejándose un poco más a la enseñanza del mundo anglosajón, que intenta tener personas cultas que conozcan, ¿sí? Las leyes y la jurisprudencia, pero que conozcan el derecho romano, la historia, filosofía y también esos productos culturales que nos permiten acercarnos a la realidad, como el cine, por ejemplo, o la serie. Tenemos un montón de ejemplos en la actualidad, incluso cercanamente en la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Rabinovich, que también es profesor de Filosofía del Derecho, ha escrito un libro, Cine y Derecho, e imparte asignaturas que vinculan estas materias. No sería tan extraño preguntarnos por qué enseñar a través del derecho penal, sino por qué no hacerlo mejor o no hacerlo más habitualmente y mejorar esa vinculación que es natural, ¿no? Que se da naturalmente. Y que decía, el positivismo tal vez intentó resistir con ese tipo de enseñanza concentrada en código, ¿no? Crear, como dice François Host, un juez, primero formar jueces, que esto también es medio absurdo. Sabemos que la mayoría de los abogados y abogadas que formamos no van a ser jueces o juezas. Esos sistemas anglosajones pensaban más bien en los que iban a litigar, en abogados, abogadas, pero tampoco tendría por qué ser así. Esa enseñanza, digo, más positivista jurídica, pero también vamos a ver cierta vinculación con el positivismo criminológico, desconfiaba un poco de lo que estaba por fuera del código. Salir de esa noción, digo, de François Host, el juez del código. El juez es el que aplica lo que le traen a eso que sabe previamente y que está en el código. Ya desde el siglo XX, el propio François Host dice, ya no rige más ese modelo del juez del código, sino que es un juez del dossier, un juez del caso, de las distintas complicaciones del derecho, pero también de la distinta legislación, contratos, derechos supranacionales que debe aplicar para resolver ese caso. Pero también sabemos que no estamos formando, como digo, un juez y que por eso tiene que plantearse casos y resolverlos de una única manera o de la manera correcta, sino que enseñamos a partir de las teorías del caso, la litigación, cómo hay que posicionarse dependiendo del interés que tiene que defender. Incluso, más recientemente, pensar en la negociación, en distintos tipos de habilidades que tiene que tener y la abogada para enfrentarse a conflictos, y en el caso de los penalistas, conflictos que tienen alguna característica de violencia, e intentar reconducirlos, intentar engañarlos, y cuando digo engañar, especialmente engañar a la violencia, para dar respuestas, salidas, no digo soluciones, pero alguna salida que tenga menos nivel de violencia, que permita la convivencia entre esas partes y con el resto de la comunidad. En esto del engaño, me parece que la ficción también es importante. Engaño entre comillas y no considerando como una mentira, ¿no? Como una forma de sublimar este elemento de disputa, de violencia y darle otro cauce. En este sentido también el cine nos brinda distintas herramientas.
decíamos que en otras partes esto es habitual y en nuestra propia formación fue posible ese contacto con el cine gracias a grandes profesores que además de enseñar su materia, bueno, recurrían a elementos de la cultura en general y en particular del cine. De hecho, en estos libros, en el primero de ellos, le rendimos un homenaje a Juan Pegoraro, fallecido en la semana pasada. Nos formó muchísimo y nos formó especialmente porque en sus clases de criminología o de delito y sociedad, se llamaba la asignatura que impartía en la Facultad de Sociología, bueno, recurría al cine, a joyas del cine. Pudimos ver gracias a él El juez y el asesino de Pantaberry. Casi todas las películas que vimos vimos, estoy hablando de la década del 90, con televisores que había que voltearlos un poquito, con los VHS que había que introducir el ruido de Marcelo Teralvear, una calidad que hoy no sé si aguantarían nuestros estudiantes, pero casi todo nos concentrábamos ahí para ver Eisenstein, el Novecento, ¿no? Grandes películas que ninguna de ellas, y tal vez a propósito, fueron parte de estas 50 que elegimos para un penalista, pero que también tiene que ver todo especialista en la cuestión criminal. El liberalismo italiano, estoy pensando en todo lo que a él le encantaba, nos hacía ver ahí y después nos invitaba a ver, incluso en su casa, compartiendo eh, muy amablemente, forma parte de su generosidad. Y en el segundo libro, el que tiene que ver con el proceso penal, le rindo homenaje especialmente, le rendimos homenaje a Edmundo Gendler. Edmundo Gendler, bueno, unos primeros juradistas, hoy el jurado está en más de la mitad de las provincias argentinas, al menos como una garantía, una posibilidad para el acusado de delitos graves, pero cuando Edmundo Gendler enseñaba en la década del 80, del 90 y escribía libros sobre el jurado, la participación popular, esto parecía una utopía. Estaba en la Constitución, pero nadie le hacía caso. Había incluso procesalistas, penalistas positivistas que decían, esto es una omisión constitucional, es desuetudo. Bueno, él insistía en esto a partir del visionado de películas, en este caso de películas estadounidenses, especialmente el cine, bueno, el cine de delitos, pero también el cine de ese formato que es el cine judicial, ¿no? El género de películas de juicios. Como digo, fundamental en los Estados Unidos, especialmente en la década del 30, el 40, el 50, el 60. Digamos, ¿no? Casualmente, el momento en que el Estado, los Estados Unidos y después de la Segunda Guerra Mundial, también los Estados europeos intentan legitimarse a partir de una mayor presencia del Estado y un Estado que demuestra esa verdad, que no tiene miedo de ocultarse, que lo hace públicamente. Y esa publicidad de las propias instituciones, entre ellas la judicial, se extendía a partir del producto ficcional y que daba cierta conciencia de estar haciendo lo correcto, ¿no? Pensemos entonces películas de juicio como un producto que va de la mano de la forma del Estado social y democrático y de derecho, ¿no? Eh, Películas que nos enseñaban mucho, enseñaban 12 hombres sin piedad, 12 hombres sin pugna, 12 Angry Men, creo que la haber visto con el mundo 15 veces por lo menos. Es una película que nos enseña mucho acerca de la deliberación del jurado, pero el valor de ese jurado y del individuo que interviene en el jurado para impedir no solo errores, sino también injusticias, que logra que se hace parte de esa institución y por tanto del Estado. El Estado no es otro que está ahí o la casta, el Estado somos todos. Eh, eh, Esto aparece fundamentalmente, digo, en esta película, pero aparece en general en esas películas que a nosotros nos inspira, a nosotros digo como argentinos, argentinas, no a los procesalistas o a los discípulos de Mundo Gendler, a nosotros como argentinos nos llevó a reflexionar sobre las formas procesales heredadas de la colonia y que debemos cambiar al llegar a la democracia. No podemos asociar todo el proceso de reforma procesal penal, en parte conseguido en estos 40 años de democracia, y en la reforma de la administración de la justicia, en este caso muy fallida, también los 40 años de democracia, democratización que tenía que ser también de esos modelos judiciales y de enseñanza de quienes van a ser funcionarios judiciales. Todo esto fue inspirado en gran medida por bueno, la Constitución misma, tiene ciertas raíces con la estadounidense, pero fueron inspirados por esta legitimidad que traían esos productos también ficcionales, pero que nos dan cuenta de cómo eran los juicios norteamericanos. En gran medida, cuando decía yo también quería hacer eso, pensábamos que los juicios eran
tenían el formato de esas películas. Y luego llegábamos a trabajar a una fiscalía y decíamos, uy, no, nada que ver, tiene más bien otro formato. Otro formato que también puede ser actuado. Fíjense que una de las... una película, la película que analizo en este primer libro es Tupac Amaru, una gran superproducción peruana del año 1984, histórica, de estas que tenía muchos extras, maravillosas, y bien mirada, también es una película de juicio, una película que tiene que ver, que nos cuenta la rebelión de Tupac Amaru, la represión feroz, el descuartizamiento. Sabemos que termina mal la película, sí, sí, sabemos algo de historia, pero es una película de juicio, es una película de un juicio inquisitivo, como por ejemplo La Revolución es un sueño eterno. La novela de Rivera también fue llevada al cine y es muy interesante, pero también tiene este formato. El propio El juez y el asesino de Tavernier. Hay muchas películas que son películas de juicio, pero no las películas de juicio como ese género que nos gusta tanto, que atrae tanto el estadounidense del siglo XX. Son juicios inquisitivos. Aparece alguien y nos cuenta, y en esa recreación aparecen sí, los extras, la rebelión, como eh, qué es lo que ocurre, con un formato, en este caso sí televisivo, pero el guión, la línea que sigue esa, esa película tiene que ver con cómo se registraba en el formato procesal inquisitivo unos hechos, ¿no? Testimonio, otro testimonio, testimonio, luego se recreaba, se cerraba, tenía una visión general, tenía el juez inquisidor o el juez de sentencia, en el caso de que esto tenía que ser resuelto, de, esa, de ese caso. Se recreaba el hecho. Siempre hay una recreación, una reproducción de algo que ocurrió previamente. El formato acusatorio al que fueron las reformas procesales más recientes, claro, se acerca más a ese formato que es el del cine, pero que previamente fue el del teatro. Y no es casualmente que ha sido el teatro. Como recrear en una única audiencia, digo, pensemos en la importancia de esa audiencia o la importancia que debería tener esa audiencia en las reformas procesales penales actuales. La del juicio, pero no solo la del juicio, la de si vamos a dictar o no una prisión preventiva. Bueno, estar ahí concentrados y representando cada uno su rol, recrear qué es lo que sucedió, qué es lo que puede pasar y qué es lo más, cuál sería la salida más conveniente frente a ello, ¿no? Esto, estar concentrado, estar todos ahí, estar todos siendo espectadores, pero también participantes de ese hecho festivo, pero muy ritualizado. La importancia del ritual y de ese ritual teatral, que digo, es muy vinculado al teatro porque eran las formas que tenían en el siglo XIX. Cuando se piensan esos códigos procesales, también los de tinte acusatorio mixto, que están pensando ya en una etapa de juicio donde se ritualiza lo actuado previamente, están pensando en la forma teatro, todavía no tienen cine. Y por tanto podríamos pensar que ese formato de películas de juicio tiene algo todavía de esas características teatrales. ¿Por qué? Porque el juicio tiene formas teatrales. Y acá donde me interesaría, ya para ir terminando, pensando en la importancia de ese ritual, la importancia de la publicidad, por qué los juicios son públicos, por qué la importancia del jurado. El jurado es lo que garantiza esa concentración de la audiencia, un lenguaje claro, un lenguaje que está dirigido a quien tiene que decidir el jurado, pero también está decidido por aquel, para romper la pantalla, podemos decir, por aquel que está del otro lado, por el público, quien puede tener interés o no en esa solución o salida del conflicto originario. La importancia del juicio por jurados porque naturalmente es oral y es público. No podría ser de otra manera, no puede ser mandémosle el expediente al jurado. Y las audiencias también están pensadas de esta manera. Están pensando en esta idea de publicidad, es decir, que la vea más gente. Y esta visión de más gente es la que posibilita varias funciones del fenómeno del engaño de la violencia que justifica la justicia penal. Y engaño a la violencia teniendo en cuenta que lo penal está caracterizado por un hecho previo al que calificamos delito y que tiene que tener un componente de violencia, si no, no se justifica que esté atrapado por una combinación penal, y puede terminar en una pena, que es también una violencia legítima, pero que implica un alto grado de violencia. En esas dos puntas tenemos en el medio ese hecho que intenta no representar,
representar, pero no actuar la violencia, no ser violento. Estamos hablando de violencia, vamos a disponer violencia, pero en principio tiene el formato del derecho, el formato menos violento, podemos decir. Puede haber algunos casos de violencia, pero en principio esa violencia está atenuada en el formato judicial. Hendel nos decía que probablemente la pena y el delito no se justifican sino para poder hacer ese ritual que está dirigido hacia todos, hacia ese público que tiene varias funciones. Por un lado, la de participar de alguna manera, controlando lo que hace la Administración de Justicia. Es el destinatario de ese mensaje. Incluso cuando hablamos de teorías de la pena, raramente va a ser algo practicado en secreto, entre cuatro paredes y a mucha distancia. La pena, en concreto, es lo que pueda transmitir un mensaje de prevención general negativa, de disuasión, y mucho menos de prevención general positiva, de conformarse con determinadas normas, estar de acuerdo con esto. Ese mensaje no está en ese lugar y probablemente tampoco está en la culminación penal, en el momento en que se sancionan leyes, en la lectura del Código Penal, difícilmente. El juicio, por el contrario, podría tener esta función de ser una plataforma que emite mensajes. Es una mejor plataforma que encerrar a alguien que sufra tortura, sin duda. ¿No? Porque es una plataforma no solo de ese disvalor que tiene tal conducta, de la función de hacer del mal un bien que puede tener la pena, sino también de las propias garantías, de las reglas del juego, del respeto del Estado de Derecho. Todo esto puede transmitirlo y debería transmitirlo el formato de la audiencia o de la audiencia judicial. Pero tiene varias funciones, ¿no? Decimos, acá estamos pensando desde el público, pero también tiene funciones para el propio Estado, para las funciones estatales. Como digo, transmitir ese mensaje, demostrar que son probos, que están haciendo lo correcto. Ya Bentham decía, o en general los ilustrados, no es propio del delito ocultarse. ¿Por qué tienen que ocultarse los funcionarios judiciales? Si están haciendo lo correcto, tienen que hacer todo con luz y taquígrafo. Todos los magistrados, me refiero, o se referían ellos, que no son solo jueces, fiscales, legisladores, el ejecutivo, todo tendría que ser lo más transparente posible, para cumplir también esa función de conformidad, de que, bueno, parece bien delegar ciertos poderes en estos funcionarios probos y que hacen lo correcto o lo mejor dentro de esas condiciones de posibilidad de actuar. Pero también tiene funciones para otros, tiene funciones para el propio acusado, tiene la función de garantía de las garantías. ¿Cómo más seguro de que el juez no sea, que sea el juez natural, que no sea un juez enemigo mismo, que sea imparcial, de que se cumplan las garantías de no obligarme a declarar? Bueno, esa función de garantía también tiene que ver con esa difusión, esa publicidad. Y finalmente también para las víctimas más bien olvidadas en el juicio inquisitivo, un mero testigo, pero acá sí reconocidas como partes y que tienen incluso el derecho al grito, el derecho a decir, me pasó esto, que es muy injusto, no me lo merecía, y buscar de esta manera cierta solidaridad con esos públicos que lo oyen. Esto me parece, ahora volvemos al cine, pero me parece importante rescatarlo en momentos en que esa función de lo judicial está en crisis, se está perdiendo. Frente a esa idea de ritual o idea casi religiosa del fenómeno judicial, se pasa a fenómenos más bien contractuales, negocios entre partes, ¿no? El juicio abreviado en materia penal o todos los negocios que se hacen en materia laboral, en materia comercial, que el juez dice que se arreglen, que me traigan la solución, que negocien, medien entre las partes, me traigan la solución. Esto no es lo que prevé el sistema de justicia, no logra ninguna legitimidad el sistema de justicia. Estoy viendo horrorizado juicios abreviados en los cuales se les da una condena perpetua a un femicida, por ejemplo, en varias provincias. Pero esto es un horror. ¿Cómo le van a permitir esto? Y que el homicida, o el supuesto homicida, sigue gritándole, lo haría 1000 veces. Bueno, esto tiene que hacerse en un juicio y en ese juicio tiene que exteriorizarse el reproche. Saber efectivamente lo que hizo, que dio sus explicaciones y decirle, señor, lo que hizo está muy mal. Esto es más importante que una condena perpetua. No es lo importante el resultado. Digo esto porque muchas de estas reformas que llevan a extender el individualismo y la noción contractual y antijurídica, por tanto, de lo que resuelve la justicia, dan esa posibilidad. Alguien que diga, sí, la maté en una condena perpetua, pero no quiero exponerme frente a los flash, no quiero que salga en la prensa ese juicio. Esto evidentemente tampoco lo pueden hacer los funcionarios. Los funcionarios no pueden decir, ay, yo no quiero que me filmen.
Y mucho menos pueden hacer esa filmación solo para sí. El espacio es público. Estoy pensando en un caso muy reciente. No pueden decir, voy a filmar esto y después venderlo como un producto privado. Esa privatización es lo que es contrario a un sistema de justicia. La justicia es pública. Todo el tiempo estar filmado y nadie es dueño o puede hacerse dueño de lo que allí ocurre. Ni siquiera las partes, ni siquiera en estos casos que son especialmente graves, ni siquiera víctima o victimario. Pero esto vamos al cine. El cine tiene esta posibilidad incluso de interesar a más públicos. Hay algunos juicios en que la gente sí tiene voluntad de asistir o seguirlos ahora por algunas plataformas virtuales, cuando se hacen estos juicios, comenzando los juicios de lesa humanidad en Argentina. Pero muchas veces lo que nos llega a estos juicios, incluso los juicios realmente existentes, es cómo se han ficcionalizado a través del formato cinematográfico. Estoy pensando en dos películas importantísimas, ¿no? Por un lado, Argentina 1985, una película que tuvo mucho éxito, la vio muchísima gente, seguramente puede ser criticado con un sentido histórico, jurídico, miren, no fue tan así, la CONADEP no aparece, se centraliza en un personaje, claro, es una película, el personaje, hay un personaje central, esa complejidad no aparece en la película, pero la película llega a más personas. Llega a más personas que pueden reflexionar, y ahí pueden ir a ver otro producto también cinematográfico, pero más documental, por ejemplo, la obra que hace Ulises de la Orden, que se llama El Juicio. En 3 horas hace un compilado de esos 7 meses de audiencia, de ese juicio central para la democracia argentina. Central, para esto de emitir un mensaje. Mucho más importante ese juicio que la pena, que en algunos casos no hubo por absoluciones, en otros casos hubo indulto a posteriori, pero que haya habido un lugar en que se viera en el banquillo de acusados a las cabezas de esa dictadura, de esos secuestros, desapariciones, homicidios, violaciones, robos por parte de esa dictadura, y que se les diga, lo que hicieron está muy mal, qué vergüenza, eso fue muy importante, creo que sigue siendo importante para nuestra democracia. Y la otra película es la de Stanley Kramer sobre el juicio de Nuremberg. Esa película del principio de los 60 es brillante también, está muy bien llevada adelante, incluso en ciertas curiosidades que tuvo ese juicio. No es, por cierto, la película no está basada en el juicio a los líderes nazis, sino a los juristas nazis. La película Stanley Kramer, en España, claro, años 60, estaba Franco todavía, le pusieron como título, entre signos de interrogación, vencedores o vencidos. Andá a saber qué estaban pensando los censores ahí. La película se llama Nuremberg Trial, es decir, el juicio de Nuremberg, y está basada en uno de esos juicios de Nuremberg, porque hubo muchos, pero específicamente en el juicio de Nuremberg contra los juristas, ¿no? Hubo un juicio contra esos líderes, contra los científicos, contra los juristas. Juristas, muchos de ellos jueces, cómplices del nazismo, o quienes organizaban esas leyes discriminatorias y asesinas de ese régimen. La película es interesante en muchas cosas, como por ejemplo el tema de las traducciones. ¿Cómo hacen esto? Es increíble. ¿Cómo hacen esto en un formato que es de menos de 3 horas? Un juicio que fue muy largo y en el que aparecen imágenes de los campos de concentración. Bien, la película fue mucho más vista que los registros que también se hacían de esos juicios, como en general los juicios de delitos de lesa humanidad o de graves crímenes. En definitiva, estoy llegando ya a estos 30 minutos que habían acordado. Me parece que es fundamental pensar en ese producto televisivo para la enseñanza de quienes van a ser, la enseñanza del derecho, quiero decir, para quienes van a ser operadores del sistema de justicia, pero también para enseñar algo del derecho a la ciudadanía en general, ¿no? Piense que para muchas personas que no van a la facultad, que no tuvieron una buena materia de instrucción cívica en secundario, bueno, algo por lo menos les puede llegar a partir de estos productos y creo que esto es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Acá termino. Gracias Iñaki. Tendríamos que tener en off aplausos en segundo plano para justamente culminar la exposición. Gracias Iñaki. Juan, te paso el micrófono, bastón de mando, así que ya hablé sobre tu extenso currículum y tu especialización con respecto a todos estos temas. Cada conversación que tenemos son para horas y horas de té o café, para hablar de mitología, cine. He sido beneficiado con alguna visita al grupo Odeón, que es un grupo de estudio de cine y derecho, así que la verdad que un honor tenerte
en este espacio. Muchas gracias, Gabriel. Un honor participar de este evento, que hagamos hoy día este acto contracultural, lamentablemente, que es reunirnos para hablar de derecho a través del arte, de la cultura en general, en tiempos donde está esta adoración a los dioses prostéticos de la tecnología y esa ansiedad de los resultados a corto plazo, poder difundir el arte y el arte cinematográfico en especial como un instrumento educativo es realmente muy importante. Así que muy agradecido con vos que me des el ámbito y muy agradecido que hayas participado del Odeón, que tocó cine negro, cine noir. En el momento en que participaste vimos Mildred Pierce de Michael Curtis y se armó un debate muy interesante. Así que nuevamente muy agradecido con el doctor Vitale por haberme convocado, con todos los presentes por estar ahí. Y voy a comenzar a contar cuál es mi perspectiva del cine a nivel educativo, que tiene más que ver con mi experiencia. Y luego voy a ir a ejemplos puntuales. Como dijo el doctor Vitale, soy muy charleta, así que dependeré de él a que me censure, que haga de tato sin ningún problema, puede hacerlo en cualquier momento. Pero nos encontramos aquí para hablar de cine en esta tarde, ¿no? Y yo el cine lo puedo ver de dos maneras con relación al derecho. Primero, lo puedo ver como un instrumento hermoso, pedagógico para explicar un instituto del derecho puntual. Por ejemplo, muchos docentes utilizan determinadas películas para explicar el non bis in idem, pueden ir a Testigo de Cargo, de Billy Wilder, por ejemplo, o como decía el doctor Anitúa de 12 hombres en pugna, pueden utilizarlo para hablar del jurado. Hoy día está muy de moda ver la película El Jurado con Robert Duvall y Robert Downey Jr., o bien está muy en boga también, muy publicitada, una película para mí por demás publicitada, que es Jurado número 2, que tiene demasiadas similitudes a 12 hombres en pugna. Y puedo explicar a través de ahí, de ese sistema educativo, de ese instrumento pedagógico, el juicio por jurados. Yo veo el cine y lo que más me interesa ver en este género del arte es el cine como un documento que retrata anhelos, retrata reivindicaciones, retrata grupos sociales determinados, retrata cómo se vive en un momento determinado, en un área determinada. Lo veo como un documento histórico del cual somos privilegiados a nivel, en el lugar donde nos encontramos en la historia, de poder acceder a él, porque podemos ver cómo se vivía en un momento. Y podemos ver cuáles eran los valores que se reclamaban, los valores que existían en un momento determinado, y lo vemos en la forma en que se filmaba. Lo vemos también en los personajes, cómo son retratados, cómo se habla. Si uno ve una película de la década del 50, ve determinados preconceptos que son distintos a historias que se relaten hoy día. Y entonces yo veo, a los civilistas nos encanta dividir entre género y especie, ¿no? Y entonces veo al cine y derecho, la materia cine y derecho, como el gran género, y al drama judicial como una especie dentro del gran género, ¿no? Porque muchas veces se habla de cine y derecho y se suele limitar a algún film donde haya un juicio determinado. Cuando entiendo que el cine y derecho es más allá de eso. El otro día estaba viendo una película nominada al Oscar llamada La Niña Silenciosa, una película irlandesa, una nena que sufre abusos en su infancia, y es La Niña Silenciosa, una película bellísima de ver por la forma en que está filmada, porque es todo a través de silencios, y en esos silencios ella va padeciendo toda la situación, una situación de pobreza,
en su casa, y en la comparación con sus compañeros de colegio, todos los derechos que están siendo conculcados. Entonces, por default, los abogados pensamos en toda la cuestión de los niños, los derechos que se les deben, y todas las potencialidades que se cercenan, ¿no? En caso de no proveerse de recursos determinados para criar adecuadamente a esos niños. Pero bien, luego de hacer esta introducción sobre el objetivo para mí del arte y de este arte en particular, que es la cinematografía tan reciente en el mundo del arte, porque estamos hablando de un medio artístico que tiene 120 años aproximadamente, ahí tengo que ir a casos concretos. Y de nuevo, como soy desplayarme bastante, me debo limitar a dos movimientos artísticos cinematográficos puntuales para poder hablar de ejemplos determinados que puedo encontrar. Y el primero de ellos, había elegido varios, pero voy a acudir a dos, porque yo puedo ir hacia el cine soviético, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano, la Nouvelle Vague, o el cine clásico norteamericano. Pero voy a ahondar en dos movimientos artísticos a modo de ejemplo para ver cómo los derechos son retratados y la evolución de los derechos personalísimos son retratados en la historia del cine. Voy a hacer hincapié en dos, en forma más profunda, en forma arbitraria los elijo, y voy a mencionar por arriba otros movimientos y ejemplos que podemos encontrar. El primero de ellos es, si logro pasar de... Juan Manuel, fíjate ¿Sí? si podés tomar el control. ¿Recordás el botón? Sí, Ahí está. sí. El dios prostético de la tecnología hoy me es ajeno. Controlar. He tomado el control. Bárbaro, sí, ahí está en tus manos. Muy bien. Bueno, y el primero de los ejemplos que tomo de movimiento cinematográfico donde podemos ver reflejadas reivindicaciones sociales y reivindicaciones de derecho es el cine soviético. El cine soviético nace poco después que fue creado el cine. Y el camarógrafo de los hermanos Lumière, que se llamaba Francis Dublier, viaja a Rusia para filmar la coronación del zar Nicolás II. Ahí hay una explosión a raíz de ese documento cinematográfico, una explosión de lo que es el medio y las potencialidades que puede tener el cine. Y va en evolución, primero con una cierta desconfianza zarista hacia esta creación occidental, pero después poco a poco va tomando aceptación. Y con los años vamos encontrando distintos movimientos, distinta evolución dentro del cine, hasta que llega la Revolución Rusa, ¿no? Y el antiguo imperio ruso pasa a ser conocido como Unión Soviética o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí nos encontramos con Lenin, que Lenin advierte que tanto el cine como la radio tenían un alcance masivo que podía ser más que un mero entretenimiento en una nación donde la mayoría de la gente era iletrada. Entonces era la forma ideal para transmitir ese pensamiento bolchevique. De hecho, Lenin a su ministro de Cultura le dice, de todas las artes, el cine para nosotros es la más importante. Entonces, ¿qué hace? Toma dos decisiones políticas. Primero, funda la Escuela Cinematográfica de Moscú y después nacionaliza la industria cinematográfica. De esa escuela de cine de Moscú van a salir los referentes más importantes de cine, del cine soviético, que era un cine propagandístico de gran evolución, de gran innovación, perdón. Y de ahí va a salir Kuleshov, por ejemplo, que es el germen, su creación es el germen de lo que hoy día entendemos como montaje,
o con la creación del video en la edición, Siga Bertov también, pero el que aquí más nos va a interesar es un señor llamado Eisenstein, que aquí lo vemos con todos esos pelos despeinados, mirando un metraje de fílmico. Generalmente está la foto icónica de Eisenstein con una calavera tipo Hamlet, ser o no ser, pero toda la calavera llena de clavos, ¿no? Eisenstein venía al mundo del teatro. Como decía el doctor Anitua, el cine en realidad, sobre todo en sus comienzos, tiene una influencia directa de lo que es la forma de actuar, la forma de filmar, tiene el montaje propio del teatro. De hecho, Griffith en Estados Unidos hacía algo que era un montaje lineal, y los rusos crean en esta época la noción de un montaje que es alterar las imágenes para generar un impacto en el espectador, como un arte calculado. Esto se llama escuela formalista. ¿Esto qué significa? La noción de montaje es alterar el fílmico de forma tal que al espectador le genera un impacto determinado. Nosotros consideramos que controlamos lo que vemos y tenemos esa fantasía, sobre todo hoy día en era de streaming, donde supuestamente elegimos lo que vemos, pero en realidad el arte es, de acuerdo a esta escuela formalista, es un conjunto de estímulos que buscan moldear la impresión del espectador y generar simpatías o antipatías respecto a determinado mensaje. Y Eisenstein desarrolla esta teoría en algo que llamó el montaje de atracciones y lo aplica a una película puntual. Esa película puntual se llama La Huelga, que es la que aquí vamos a ver como ejemplo de esta materia que podemos denominar cine y derecho. La huelga es el primer exponente radical, podemos decir, sobre reivindicación de los derechos laborales. ¿Es la primera película en hablar sobre algún reclamo? No, existieron antecesoras a la huelga, por ejemplo, de Víctor Sarsholm, un sueco innovador, el de La carretera salvaje o La carretera fantasma, que hizo una película llamada Huelga, y también lo vemos en Fritz Lang, en Metrópolis, vemos también cierta denuncia de abuso laboral en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Pero en La Huelga lo que vamos a encontrar es, en forma muy innovativa y muy creativa, esta reivindicación plena, este reclamo pleno de derechos laborales. ¿Y por qué la encuentro tan importante? Creo que tiene que ver con la característica del cine soviético que apunta al colectivismo y no al individualismo que se puede dar más en el cine occidental. Las películas de cine soviético siempre, el género es el colectivismo, o sea, son historias que hablan de un colectivo en general y los derechos o los reclamos de ese colectivo. No, y generalmente una crítica al régimen zarista, ¿no? No una historia individual de un personaje determinado que tiene un conflicto con un principio, nudo y desenlace. Pero bueno, la película, fijémonos, arranca con una frase de Lenin. La fuerza de la clase obrera es la organización. Sin organización de masas, el proletariado es nada. Organizado es todo. Estar organizado significa unidad de acción, unidad de actividades prácticas. Si vamos a el argumento de la película, vemos que la patronal, la administración, espía a los trabajadores de una fábrica de fundición y la situación es tensa. Hay agitadores que pretenden realizar una huelga y para eso roban algo que se llama un micrómetro, que es un instrumento de medición que tiene un valor de 25 rublos, que son 3 semanas de trabajo en valor.
Un obrero es acusado falsamente y para limpiar su honor se suicida. Indignados, los trabajadores dejan sus puestos de trabajo y ahí empieza la huelga. Las demandas de los trabajadores son una jornada de 8 horas, 6 horas para los menores, mejor trato por parte de la administración de la fábrica y una suba del sueldo del 30%. Los accionistas de esta fábrica de fundición leen con desprecio las demandas mientras beben y fuman puros. Utilizan el papel de la demanda para limpiarse los zapatos. Exprimen limones, esto se llama montaje intelectual porque es una metáfora del trato a los trabajadores. Obviamente rechazan las demandas, hay un intertítulo, esto es cine silente, ¿no? Hay un intertítulo que dice, pone un diálogo de los accionistas diciendo qué vergüenza, mezclan la política con el trabajo, esta huelga es ilegal. Y continúan en actos, y esta es otra influencia del teatro, que las películas silentes, está mal decir cine mudo. El cine mudo en realidad no existe, se dice cine silente, porque siempre hay un score, siempre hay una composición musical, en ese momento era de una orquesta en vivo que iba acompañando las distintas escenas, ¿no? Y siguen las tensiones entre el ejército zarista para reprimir los reclamos hasta que se da una escena pivotal en la película, la escena más importante y la que más influenció a partir de ahí a los distintos cineastas, porque es la aplicación directa de algo que se llama montaje intelectual, nuevamente. En la escena que se llama Exterminio, en este enfrentamiento de los huelguistas con el ejército zarista, son llevados a un campo donde son fusilados. Al mismo tiempo, Eisenstein alterna las imágenes del fusilamiento con imágenes de un matadero, donde vemos vacas siendo sacrificadas. Esto generó un gran impacto, era la primera vez que se hacía en arte, esto sí era innovación, hoy día se habla mucho de innovación, ¿no? Como una asignatura obligada, cuando en realidad lo nuevo no se busca, lo nuevo aparece por una cuestión de inspiración y de circunstancias que se dan rodeando esa creación. Y generó un gran impacto. Al principio el público no entendía bien de qué trataba, ¿no? Pero luego se dio cuenta y los sucesivos cineastas siguieron aplicando este tipo de técnicas. Stalin mandó incautar la única copia que había de la película y no se pudo distribuir hasta después de la muerte de Eisenstein. Pero sin embargo, y esto era una relación medio esquizofrénica que tenía Stalin con Eisenstein, porque consideraba que Eisenstein era muy talentoso, pero al mismo tiempo creía que se trataba de un personaje controvertido, ¿no? Manda la cinta, pese a que la prohíbe en su país, a competir en la exposición de París de 1925, donde todas las naciones mandaban sus adelantos de ciencia, diseño, arte. Y la película gana, ¿sí? Stalin era consciente del poder de cine como medio de propaganda. Entonces era la forma perfecta de transmitir el mensaje. Y la ironía, ¿no?, de una película que puso al cine soviético en el candelabro, digamos, en el escenario mundial, pero al mismo tiempo fue prohibida en su propia nación. Si tengo que buscar un segundo movimiento cinematográfico para dar un ejemplo de los derechos y la evolución de los derechos personalísimos reflejados en el cine, elegiría el expresionismo alemán. En realidad, por una preferencia mía, Manu Militari, lo elijo porque es en el arte, en el tema en el que me especialicé y en el tema que estudié en su momento en el Instituto Británico, que
el expresionismo refleja mucho lo que tiene que ver, por un lado, innovación artística y por el otro lado, la evolución de los derechos en el siglo XX, en ese agitado siglo XX. Cuando uno habla de expresionismo, generalmente lo asocia al expresionismo cinematográfico, al expresionismo alemán, pero es un género del arte que incluye a muchas disciplinas artísticas. Y el expresionismo se suele decir en términos simples que es una reacción contra el impresionismo, que era el movimiento que se encontraba en boga hasta principios del siglo XX. Se suele decir también que el impresionismo en el artista es desde el afuera hacia el adentro, mientras que el expresionismo es desde el adentro hacia el afuera. Es lo que siente el artista y lo plasma en una obra puntual. Nace en Alemania a principios del siglo XX y un ejemplo es en la pintura, Edvard Munch. Ahí vemos el grito de Munch, ¿no? Y tan popularizado en los emoticones que usamos cuando nos sorprendemos de algo y mandamos la carita con las dos manos agarrándonos los cachetes. La cuestión es que nos encontramos en entreguerras, nos encontramos con una Alemania que es la República de Weimar, después de la firma del Tratado de Versalles, y lo que estaba sucediendo no era nada bueno. Entonces los artistas lo que podían expresar no era algo bueno. Hay una crítica social enorme en el expresionismo. Y en sus formas pictóricas tienen que ver con asimetrías, con colores muy fuertes, colores específicos, muchas sombras alargadas, que corresponden a puntos de vista de personajes torturados. Acá manda la subjetividad, ¿no? Y se da en la plástica, en la literatura. Nos encontramos con Kafka, El proceso, por ejemplo, esa sensación pesadillesca, ese viaje onírico del personaje de un proceso que nunca termina, que lo único que lleva es a la muerte en este pleito interminable que nunca culminará. En la música, George Antheil, en la danza, Isadora Duncan, y en el teatro, Max Reinhardt, que era como una suerte del Stanislavski alemán. Pero bien, en el expresionismo vamos a encontrar tres directores fundamentales. Uno es Vienne, que filma y crea la punta de lanza del expresionismo alemán, que se llama El gabinete del doctor Caligari, una alegoría sobre una sociedad hipnotizada, una sociedad sonámbula que llevada por líderes locos hacia la guerra y a cometer crímenes, cometer masacres. Por el otro lado nos encontramos con Murnau. Bueno, si bien Vienne fue como el máximo exponente, la punta de lanza del expresionismo alemán, Murnau lo sofistica, el expresionismo. Y en lo que tiene que ver con cine y derecho nos va a interesar porque con Murnau vamos a encontrar determinados debates, determinadas cuestiones. Primero, Murnau filma Fausto, los contratos analizados por el cine, ¿no? Los contratos inmorales, en la adaptación de la obra de Marlowe, no de Goethe. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con Murnau con el primer caso de propiedad intelectual de la historia, porque Murnau filma Nosferatu. Nosferatu es la primera adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula. En la época que Nosferatu es filmada, los derechos intelectuales, sobre todo en materia cinematográfica, no estaban muy desarrollados. Entonces, tanto Murnau como Grau, que era el productor, inocentemente, un poco naif, pensaron que si cambiaban los nombres de los personajes o le daban una estética distinta, no iba a haber problemas con los derechos intelectuales. Es por eso que pierde el vampiro, que aquí no se llama Drácula, se llama Orlok, pierde ese sex appeal que después iba a adquirir
con la versión norteamericana de Bela Lugosi. Y en cambio vemos un roedor prácticamente, un roedor con forma humana y con esas garras y lejano a todo atractivo. Por el otro lado, se cambian los nombres de todos los personajes y ellos pensaron que con eso bastaba. Pero hete aquí que había una viuda que se llamaba Florence Stoker, muy aguerrida, en lo que tenía que ver con la protección de su herencia. Como habíamos visto, Brad Stoker había muerto para este momento y Florence soñaba que la creación de su marido se iba a convertir en una gran franquicia, como lo que luego fue, ¿no? Entonces, cuando se entera que se estaba haciendo Nosferatu, inicia una acción judicial. Una acción judicial buscando obtener dinero, buscando daños y perjuicios. Pero lo cierto es que con la filmación de Drácula, la empresa, una productora llamada Prana Film, se va a la quiebra. Gastaron más de lo que en realidad tenían. Y lo único que pudo hacer el juez en ese momento fue sacar una cautelar ordenando la destrucción de todas las copias. Ahora bien, es una victoria pírrica para Florence Stoker porque la piratería, y esta es la ironía, permitió que esa obra maestra que es Nosferatu llegue hoy día hasta nosotros y podamos disfrutar de esa joya del expresionismo alemán. Y otro momento irónico es que tiempo después en Londres se hace un evento cultural en la casa del grupo de Bloomsbury, donde se invitan a determinados intelectuales, ¿a qué? A un odeón, como vino el otro día el doctor Vitale, donde iban a proyectar Nosferatu. Y la invitan. Cuando ella se entera de esta situación, mete otra demanda solicitando la incautación de esa copia, pero acá el juez dice no corresponde al reclamo, porque una cosa es una distribución comercial y otra cosa es una proyección privada para un grupo de intelectuales como se quería hacer. Otro de los casos interesantes dentro del expresionismo alemán se da en lo que entiendo es la primera película en hablar sobre diversidad sexual de la historia, que se llama Diferente a los otros. Richard Oswald filmaba un tipo de películas que se llamaban películas higiénicas. En la República de Weimar había mucha liberalidad sexual, de ahí viene toda esa estética de cabaret, de ese liberalismo que se daba en esa época. Y dentro de este movimiento de liberalidad encontramos estas películas que son algunas picarescas y otras que dan un mensaje profiláctico, un mensaje de liberación, y una de ellas es Diferente a los otros, que está filmada por Richard Oswald, el director y el primer sexólogo de fama internacional de la historia, que es Magnus Hirschfeld. Que Hirschfeld la produjo, la película. La cuestión es que en Alemania regía el parágrafo 175 del Código Alemán que penaba las relaciones entre personas del mismo sexo, en especial las relaciones entre dos hombres, como si las relaciones entre dos mujeres no existieran, ¿no? Pero esta legislación tan represiva generó un efecto contraproducente, que es el incremento del delito de extorsión. El delito de extorsión se había incrementado a niveles abismales en la República de Weimar. Había organizaciones delictivas que se dedicaban a extorsionar, a plantar pruebas falsas, a contratar a jóvenes para acercarse a hombres maduros, seducirlos para después extorsionarlos. Al punto tal fue este incremento abismal del delito de extorsión
que se creó una oficina dentro de la policía de Weimar para atender a los delitos de extorsión derivados del parágrafo 175. En este contexto, Oswald y Magnus Hirschfeld filman Diferente a los otros, que es una película, es un drama judicial, es todo un juicio sobre extorsión por violación del parágrafo 175. Los protagonistas son un profesor de piano interpretado por el actor más popular alemán de ese momento, que se llamaba Konrad Veidt, que trabajó en el gabinete del doctor Caligari, que habíamos visto antes. Y, como les dije, la produjo Hirschfeld. La cuestión es que llega el nazismo. Con el nazismo se termina el expresionismo alemán, se considera que nace con el gabinete del doctor Caligari y termina con el ascenso de Hitler. De hecho, la obra cumbre de crítica cinematográfica de expresionismo alemán es de Siegfried Kracauer y se llama De Caligari a Hitler. Y obviamente Hitler mandó a quemar todas las copias de esta película, pero podemos ver extractos de la misma que sobrevivieron en YouTube. Todas estas películas que estoy mencionando están todas subidas a YouTube, ¿no? Es muy interesante para ver cuál era la concepción de la época, y es la primera vez donde se habla de un reclamo de este tipo. Y dentro del expresionismo alemán también, otro de los exponentes más importantes, obviamente, es Fritz Lang. Fritz Lang, el creador de Las Tres Luces, Los Nibelungos, la primera ópera de la historia de la ciencia ficción, que es Metrópolis. Pero la cuestión es que Metrópolis había fundido a la gran productora alemana que se llamaba UFA. La cuestión es que ninguna productora, después del fracaso económico de Metrópolis, le quería dar mucho dinero a Fritz Lang. Y lo que hacían él y su esposa, Tia von Harburg, que escribía los guiones y las novelas basadas en las películas de Fritz Lang, era leer los diarios, ¿no? Para ver si se inspiraban con algo, porque además no tenían mucho dinero para hacer grandes producciones. Y encuentran una noticia en el periódico un día sobre el asesino de Düsseldorf. El asesino de Düsseldorf era un caso dentro de la época de Weimar de un asesino de niños que la policía no lograba encontrar. De hecho, el caso real nunca fue resuelto. Encerraron a alguien, pero se cree que era un perejil, un llamado perejil. Y nunca lograron encontrar. Entonces había un fracaso del sistema para dar una respuesta a un tema muy controvertido, muy llamativo en la época, que era este asesino serial de niños. Y basado en ese caso, Fritz Lang filma M de Murderer, de asesino. M tiene la particularidad también de que el protagonista es el asesino, ¿no? Interpretado por el genial Peter Lorre, con esos ojos saltones, hace unas escenas que realmente no sabemos si horrorizarnos o compadecernos de este hombre, porque reclama al jurado ser tratado, que él es un enfermo y no puede vencer esos impulsos de asesinar. Pero, y prometo, doctor Vitale, que voy a ser breve y ya voy a ir resumiendo. Pero lo que tiene M de interesante es que vemos los colectivos sociales frente a la ineficacia del sistema. Es una historia que nos muestra el caso de un asesino de niños, una historia en la cual el Poder Judicial no da una respuesta, la policía no ha dado una respuesta, no logran encontrar al asesino, y quien logra ubicarlo es un ciego. Fíjense esa crítica, esa ironía. El asesino serial, todos sabemos que suele cometer determinados hechos repetitivos, y en el caso de este asesino,
siempre llevaba a las niñas que asesinaba a comprar un globo, alguna golosina, y cuando iba a comprar al globo lo hace tarareando una canción determinada, una melodía determinada, y este vendedor de globos ciego reconoce esa melodía y logra señalar cuál es el principal sospechoso de los asesinatos, porque todas esas niñas que desaparecieron pasaron por ese lugar a comprar globos. Pero lo más importante, más allá de las críticas y de todas las teorías que a veces se hace medio documental la película, porque se desarrollan todas las teorías sobre criminología y criminalística existentes hasta el momento, y al espectador de hoy le puede resultar tedioso, pero de esta obra maestra, lo más interesante es la escena final del juicio. Habíamos visto que el Poder Judicial no da una respuesta, habíamos visto que la policía no logra encontrarlo y los delincuentes se organizan, crean una suerte de grupo de investigación paralelo para encontrarlo. Primero por una cuestión utilitarista, porque dicen si este hombre sigue asesinando, la policía nos va a ajustar las clavijas a nosotros. Y segundo, dentro de ese orden jurídico ad hoc de los delincuentes, es decir, una cosa es contrabandear, otra cosa es robar, hasta matar. Ahora, asesinar niños ya excede cualquier tolerancia que nosotros podamos tener. La cuestión es que los delincuentes logran atrapar al asesino, lo llevan a ese mundo subterráneo donde operan y le hacen un juicio paralelo. En ese juicio paralelo vamos a encontrar un jurado integrado por delincuentes, vamos a encontrar a un fiscal integrado por delincuentes, interpretado por un delincuente, y vamos a encontrar a un defensor que es otro delincuente también. Y le hacen un juicio paralelo donde de antemano es un monkey trial, un juicio farsa, donde de antemano sabemos que la sentencia es la ejecución. Porque, de nuevo, una cosa es contrabandear, robar, etc., y la otra es asesinar niños. Ahora, lo interesante, no voy a spoilear porque recomiendo al que no la vio ver esta película sobre cómo termina, pero lo interesante es cómo se filmó, porque Fritz Lang, para la escena del juicio, acude a delincuentes de la vida real. En esa época, lo cual es muy potente escénicamente, porque cuando uno ve cómo debate el jurado, ve que no son actores reales, que son delincuentes. En esa época había tanta pobreza en la República de Weimar que los delincuentes estaban sindicalizados. O sea, había un sindicato que se llamaba el Sindicato de los Mendigos, que supuestamente tenía que estar integrado por mendigos, pero en realidad estaba integrado por delincuentes que lo que hacían era organizar determinados lugares donde poder mendigar por un lado y donde poder delinquir por otro. Fritz Lang se contacta con ellos, filma la escena con ellos, la policía se entera de esta situación, se le acerca a Fritz Lang y le dice, sé que usted está haciendo esto, y él dice, sí, es cierto, pueden venir a detenerlos, no se preocupen, pero déjenme terminar la escena, o sea, pueden pasar a las 5 de la tarde, pónganle. La cuestión es que, como Fritz Lang tenía cierto deber moral contra estos delincuentes que aceptaron participar en su película, llegaron a un acuerdo. Muchachos, filmemos rápido, a determinada hora se van todos antes de que llegue la policía. ¿Qué fue lo que hicieron? La policía llegó al horario que habían acordado con Fritz Lang, pero ya estaban las escenas grabadas. Es muy interesante ver esa escena filmada con estos individuos. El único actor, los únicos dos actores profesionales dentro de esa escena son Peter Lorre, obviamente, haciendo del asesino que aquí vemos, mirando a un globo, y por el otro lado, el fiscal, que está interpretado por Gustav Gudjans, que luego se convertiría en el actor emblema del nazismo y que inspiraría una novela del hijo de Thomas Mann, Michael Mann, llamada Mephisto.
Es un caso para mí emblemático sobre cine y derecho. Y después, y ahí sí cerrando, tenemos muchísimos ejemplos en distintos géneros del cine. Si vamos al cine clásico norteamericano, Hitchcock, ¿no? Pero Hitchcock, más allá de La ventana indiscreta, Psicosis, Pájaros, filmó dos películas muy experimentales, muy creativas, que fueron La soga y Náufragos. Más allá de las innovaciones técnicas, que en otra oportunidad podemos conversar porque son muy interesantes, podemos ver, por un lado, en La soga, esa adaptación de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y podemos ver en Náufragos una suerte de estado de naturaleza, un estado de naturaleza que se da en ese bote salvavidas entre los integrantes, ¿no? Me parecen ejemplos muy interesantes si vamos a hablar de cine y derecho. En el cine japonés, Akira Kurosawa, el efecto Rashomon. En la película Rashomon explora un concepto que se llama perspectivismo, ¿no? Contar, hoy día se habla mucho de neurociencias y las neurociencias aplicadas al testimonio, etc. Y en el año 50, Akira Kurosawa escribe Rashomon, filma Rashomon, y pone al cine japonés en el mapa del mundo cinematográfico. Y Rashomon explora este perspectivismo, porque es un caso de asesinato de un señor feudal y violación de su esposa, y se trata de un juicio medieval. Es un juicio medieval donde no vemos al juez, porque siempre quienes están enfocados a través de un plano directo son quienes prestan su testimonio. Y el testimonio lo van a dar el bandido, que es el asesino y violador, que es su versión de los hechos, la mujer violada y el asesinado a través de una medium. Entonces son distintos capítulos de la película filmados en flashbacks. A través de flashbacks, una y otra vez se va a contar la historia de asesinato y violación desde el punto de vista, desde la perspectiva de cada uno de los protagonistas de esa historia. Hoy día para nosotros es muy natural, lo vemos en distintas series, este recurso que se llama el efecto Rashomon, pero para la época era muy innovador. Y ¿cómo no hablar de cine y derecho si no hablamos de Stanley Kubrick? Y en este caso, para mí, dentro de cine y derecho es La patrulla infernal, mal llamada, mal traducida, La patrulla infernal, porque en realidad sería Senderos de Gloria, ¿no? Que habla de la decisión legal pero no legítima, ese planteo que ya se da desde Sófocles con Antígona, Billy Budd de Melville y tantas obras de la literatura y de la cinematografía. Una decisión que es legal, que cumple los requisitos legales, pero no es legítima. Y en este caso, en La patrulla infernal, desde esa minucia perfeccionista que tenía, obsesiva, neurótica que tenía Stanley Kubrick, lo recrea a través de esta historia de los fusilamientos militares ejemplificadores que se daban en la llamada Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Es realmente una película para debatir, es el incumplimiento de un grupo de soldados de una misión imposible, pese a la orden de la cúpula militar, y por ello se realizan una serie de fusilamientos ejemplificadores que eran muy comunes en la Gran Guerra. Entonces es una crítica de Stanley Kubrick a estas situaciones que se daban. Y por último, mencionar el doctor Anitua, me encantó que mencionara a Stanley Kramer, Heredarás el viento, Adivina quién viene a cenar, siempre películas muy vinculadas a lo social, pero me encanta que se mencione y se reivindique la figura de Juicio en Nuremberg, porque Juicio en Nuremberg, cuando decimos Juicio en Nuremberg pensamos que es el juicio a los jerarcas nazis y es el juicio a los jueces, ¿sí?
que intervinieron en el nazismo. Y lo que me parece maravilloso de la película, que se hizo con muy pocos recursos, y todos los actores que eran las grandes estrellas del momento cobraron el salario mínimo, salvo dos, que bueno, eso es más para un intruso del cine que para otra cosa. Salvo dos que cobraron su cachet, el resto renunciaron a todo su salario para poder, y cobrar el mínimo de SAG, de actores, para poder hacer esta película, porque realmente creían en ella. Lo increíble que me parece esta película, que podemos analizar todas las posturas filosófico-jurídicas más conocidas, porque cuando los jueces les toca replicar la acusación, uno evidentemente asume una postura procesalista y dicen, ustedes jueces norteamericanos no tienen ninguna jurisdicción para juzgarme a mí, dice uno. Otro dice, desde una postura positivista, yo me limité a aplicar la ley de Nuremberg en ese momento y mandé esterilizar, mandé ejecutar, etc. Y otro, en el caso de Bar Lancaster, dice, no, no, o sea, es cierto, yo apliqué la ley de Nuremberg, pero realmente atenté contra todo derecho ya de Antígona, cuando le dice a Creonte, esta ley existe, pero hay superiores, esas leyes de los dioses que decía Antígona, ese derecho divino. Y acá Bar Lancaster dice, nosotros excedimos cualquier tipo de normativa moral, de derecho que hoy en día entenderíamos como derecho fundamental. Y me gustaba cerrar con esta película, habiendo escuchado al doctor Anitoa mencionarla, porque me parece que es fundamental en estos ciclos de cine y derecho. Así que muchas gracias por el espacio y perdón que me excedo en el tiempo por mi característica charleta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias, Iñaki. Me preguntan por el chat los libros que habíamos mencionado. Yo los voy a repetir acá. Mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, queda abierto el chat para que yo luego se la transmita a los expositores. Los documentos que colgamos son de Cine y Derecho Penal, Delitos en el Séptimo Arte, y Luz, Cámara y Acción Típica, toma 2, que son los que trabajamos con la Universidad Nacional de La Plata y que cuentan el trabajo en relación a los delitos que están relacionados con la asignatura que dictamos en la Universidad Nacional de La Plata. Y en el caso de los libros que mencionó Iñaki, yo había mencionado el mito de la benevolencia penal, la democracia argentina y los peligros de la violencia punitivista, del 2024, Proceso Penal, Cine y Justicia, exactamente 2024, ahí están, como 2 espacios, o sea, 2 libros que pueden conseguir. La editorial, Iñaki, ¿Editores del Puerto o Siglo XXI? Didot, son de Editores Didot, que es como la continuadora del Puerto. Sí. Didot, exactamente. La reversión de... Y en breve prometemos que está por salir, es la tercera parte, la trilogía, la que completa las 50 películas, que es sobre derecho penal y cine y delitos. Excelente. La criminología, el proceso penal y el penal de fondo, más o menos descriptos en estas 50 películas elegidas, un poco por quienes quisieron tocar el tema, más por temas que por películas. Exactamente, por temas. Yo tuve la posibilidad de leerlo y realmente una obra de arte por temas, lo va tratando desde la criminología, desde la sociología, ahí abordando cada una de las películas. Y en el caso de Juan Manuel, los libros que había citado eran Cuentos del Olimpo, algunos apuntes sobre literatura clásica, mitología y derecho, algunos apuntes sobre cine y derecho, y el rol del derecho en la historia de la civilización. De hecho, en la previa al comienzo de las jornadas, habíamos comentado, estamos hablando con Juan, que ya están en la segunda edición
del último libro, justamente porque lo agotó en la editorial, cosa que te felicitamos, y la verdad que es un placer saber que todavía seguimos leyendo libros de papel, digamos, ¿no? en la era digital. Por el chat, bueno, felicitaciones, gracias. Y yendo al cine, Gabriel, que haya gente que tenía el chat, que importante reunirnos para ver películas. Está bueno juntarse a ver películas. Totalmente. La verdad que el análisis y la posibilidad de discutir sobre películas, las miradas, cómo cada película, hay algo que a los que no nos queremos exclusivamente someter a los tipos penales o estrictamente aparte justamente de las exposiciones que ustedes tuvieron, en relación a en los contextos en los que uno tiene que adaptarse para poder entender lo que está pasando, cómo poder ampliarlo, cómo poder establecer vasos comunicantes con lo que está ocurriendo alrededor y no aplicar la letra fría de la ley porque sería injusta, ¿no? O como dijo Juan, justamente lo legítimo y lo legal, o sea, la posibilidad de esa distorsión que nos ha llevado muchas veces a tensionar cuestiones establecidas en los códigos por entender que o son injustas o las tenemos que analizar de una manera más integral con cualquiera de las otras disciplinas. Plantean Marcela De Luca, profesora acá de la Universidad Nacional de La Plata, una gran compañera, que tendremos que hacer estos encuentros una vez por mes. Imagínense si yo estuvimos 6 meses, 7 meses para poder programar las agendas para este encuentro, así que imagínense, pero prometemos repetirlo también. Paso el chivo de Cine y Derecho Penal 3, que lo tiene la editorial Edul para sacar este año, y también completamos el 3er libro, y estamos escribiendo el 4º, así tensionando, casi experimental, como dijo Juan, de Los Simpson y el derecho penal, que va a salir el año que viene, justamente como para jugar un poquito más con el derecho penal y llevarlos a cuestiones, digamos, muy relacionadas con la filosofía, ¿no? O sea, cómo un dibujo animado con más de 30 temporadas puede tener mucho de filosofía. Ya que dices de filosofía, y Marcela también, hola, ¿cómo estás? Lo recuerda Enrique Marí, ¿cómo no? Claro. Efectivamente, Totalmente. también un reconocimiento, como he hecho a Juan Pegoraro, porque recientemente falleció y que me marcó muchísimo, o a Edmundo Hendler. Enrique Marí también fue de esos maestros de los que tuvimos la suerte de aprender muchísimo y reflexionar efectivamente de esta idea de la ficción, ya incita en la misma formación del derecho. Marí era uno de los grandes lectores, muy buen lector de Jeremy Bentham. Bentham también, un filósofo. Juan Pegoraro, el día de la concha a la lora, ¿no? Y está bien citarlo también así. Y efectivamente, Bentham ya tenía esta noción de ficción y de representación. Es uno de los grandes diseñadores, incluso arquitectónicos, no solo del panóptico, también del formato del legislativo y del formato de una audiencia penal. Es importante leerlo otra vez y mucho. Y sobre todo a Enrique, claro, Enrique, un hombre de una cultura universal y efectivamente nos permitía pensar eso, no solo la ficción y para pensar el derecho, sino el derecho mismo como ficción o como ficciones. Gracias por recordarlo, Marcela. La verdad que un placer de cómo poder analizar y ver el derecho de estas diferentes dimensiones y espacios. Les agradezco, Iñaki, te agradezco, Juan Manuel, por compartirnos sus experiencias, no solamente transmitir sus libros. Recomendamos, tengo la posibilidad de tenerlos, así que si tienen accesibilidad a los mismos, son muy recomendables para justamente poder analizar desde las coyunturas, digamos, desde otros artes, el derecho que, bueno, que justamente es no solamente nuestro trabajo, sino nuestra forma de poder interpretar lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, a través de un arte, a través del cine, a través de obras de teatro, a través de la lectura. Así que desde ya, gracias por compartir este espacio. Lo hemos armado todo muy artesanalmente, todo, digamos, lo hemos llevado a pulmón, por eso mi agradecimiento especial cuando lo comenzamos a armar a los 2 expositores. Y
y por ello, digamos, para mí era importante intentar de transmitir estas visiones a los espectadores y que quede justamente en el campus de la Suprema Corte, ni más ni menos, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, las exposiciones de ustedes y el material que tenemos justamente para abrir un poco la puerta a espacios, a otros espacios que no sean exclusivamente los, en el caso nuestro, digamos, los penales, en el caso de Juan, tal vez más relacionado al derecho civil, pero sí ahondando en estos espacios y literatura. Así que gracias totales por su compañía y por convidarnos de su sabiduría a través de los libros y su exposición. Gracias. Un placer, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.